días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 22 de mayo de 2023. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaime, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 1. Para los que no me conocen, pues soy abogada, egresé a la Universidad Católica de Táchira hace 22 años aproximadamente, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y próximamente recibiré el título, con el favor de Dios, de postdoctora en epistemología e investigación científica. Mi trayectoria profesional, pues bueno, fui funcionaria del Poder Judicial por 20 años, pasando desde asistente, secretaria y juez de primera instancia. Me retiré en el 2021 por seguir pues otros de mis pasiones, como es la academia y escribir. Igualmente pues me siento agradecida y orgullosa del sistema de administración de justicia venezolano. En cuanto a la trayectoria académica, pues bueno, también di clases desde el 2005, o he dado clases en 2005 en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que fue la primera que me abrió sus puertas. Posteriormente la Universidad Fermín Toro, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Católica de Táchira, y bueno, hoy en día prácticamente al 100% con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, también pues del cual estoy sumamente orgullosa y agradecida por abrirme las puertas. En cuanto a la unidad curricular, pues bueno, el Derecho Penal 1 está conformada por unidades que se encuentran establecidas en el programa académico, que los invito a que ustedes lo realicen en el aula virtual. Va a ser evaluada a través de 4 compromisos o de 4 estrategias de validación de aprendizaje. La primera de ellas es un esquema cuyo lapso para presentar es del 5 de junio al 11 de junio del 2023. Posteriormente, mapas conceptuales del 26 de junio al 2 de junio del 2023. Luego un análisis reflexivo del 17 de julio al 23 de julio del 2023. Y por último, un ensayo del 7 de agosto al 3 de agosto del 2023. Cada uno con una ponderación del 25% para un total del 100%. Recuerden que se aprueba con 12 puntos y es muy importante que ustedes pues socialicen conmigo, con su docente, pues todos estos aspectos de derecho penal 1 y que vayamos de la mano con las unidades. Igualmente pueden observar las clases pues, en diferido, si no pueden acudir a la sede de IETSI, o si desean virtualmente conectarse, pues también me gustaría, o si la ven en diferido, pues cualquier pregunta o inquietud, preguntarme con posterioridad. También pueden ver las clases ya grabadas en trimestres pasados, pues porque el contenido no ha cambiado, el programa académico sigue siendo el mismo. Lo que sí les recomiendo es que si ven las clases grabadas de trimestres anteriores, la frase que está allí no corresponde a la que estoy dando el día de hoy, 22 de mayo de 2023. Por eso tienen que estar muy atentos a eso. El contenido sí, pero la frase va a cambiar. En cuanto a los lineamientos del plan de evaluación, pues sean muy cuidadosos, léanlo detenidamente, pues sancionamos el plagio, no pueden existir tareas o actividades con plagio, esto es copias y pegues de la web, tiene que ser producción del estudiante, del disertante, y pues que se verifique el manejo y la incorporación de todos los contenidos. Por eso es muy importante que pues, tengan en cuenta también esto que se evalúa. No solamente lo estoy evaluando, lo estoy ponderando yo, sino todos los docentes del instituto. Así las cosas, ya habiendo dado mi presentación, los lineamientos de la planificación, cualquier duda ustedes se pueden comunicar conmigo sobre la planificación. En la planificación está mi número de teléfono y pues también vía de texto o WhatsApp. Preferiblemente se identifican, me dicen qué materia es la que estoy dando y cuál es la solicitud o la inquietud que ustedes me van a indicar por allí.
Bueno, bienvenidos a este maravilloso universo de saberes de la mano del Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. En cuanto a la materia como tal, hoy vamos a ver derecho penal, concepto, algunas fuentes, específicamente lo que trata el programa, que es prácticamente el desarrollo de la teoría del delito, que la teoría del delito abarca pues los elementos netamente del delito, sus elementos negativos y sus elementos positivos. Para llegar a esto, pues lógicamente tenemos que atravesar los aspectos generales del derecho penal, en este caso derecho penal 1, sus denominaciones, sus fuentes y características y demás. ¿Ok? Para llegar pues propiamente a los elementos del delito y denotando lo que es el delito. Así las cosas, pues bueno, de manera del derecho penal uno ha tenido diferentes, inclusive denominaciones o terminologías en cuanto al derecho penal. Se dice que también se le puede llamar derecho criminal, derecho protector de criminales, derecho transgresional, derecho sancionador. Venezuela coge derecho penal en general. Y pues dice que el derecho penal tiene dos grupos, ¿no? O está dividido en como los de carácter subjetivo y los de carácter objetivo. En los de carácter subjetivo señala que la ciencia que determina el ejercicio del poder punitivo, ese es los de carácter subjetivo, y los de carácter objetivo lo presenta como el conjunto de normas dictadas por el Estado que asocian el crimen como hecho y la pena como legítima consecuencia. El derecho penal pues es la rama del derecho que se refiere al delito y a las consecuencias que éste acarrea, la más frecuente de las cuales es la pena. Precisamente cuando nos referimos al delito tenemos que también inclusive saber lo que es el delito, pero el delito como más como ustedes estudiantes de derecho y como futuros abogados, delito en sentido jurídico. ¿Qué es el delito en sentido jurídico? Es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. En ese concepto, prácticamente pues están todos los elementos del delito, están sus elementos positivos y si le pudiéramos voltear o darle la vuelta a la moneda, pues están los elementos negativos. Acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Ese es la conceptualización del delito en sentido jurídico que en las próximas clases pues desarrollaremos para que ustedes puedan desmembrar o extraer de allí los elementos tanto positivos como los elementos negativos. ¿Y qué es pena? Es el sufrimiento que se inflige al delincuente por el hecho que ha cometido y consiste en la restricción efectivamente de un bien jurídico que le pertenece a aquel. También puede ser pues la eliminación de un bien jurídico o puede consistir en un sacrificio patrimonial como la multa. Lógicamente esa sustracción de ese bien jurídico pues, inclusive puede ser la libertad. Lógicamente se establece una pena corporal de aprehensión y de privación donde va a ser llevado a un centro carcelario a cumplir pues la pena impuesta por quien, por el órgano jurisdiccional. En cuanto a la distinción entre, porque también podemos hablar de derecho penal sustantivo material y derecho objetivo. El derecho penal sustantivo, pues todo ese conjunto de normas que establecen inclusive tipologías, adecúan hechos a tipos penales. Uno de los derechos penales sustantivos es el Código Penal. Y el derecho adjetivo es esa parte procedimental, llámese en este caso Código Orgánico Procesal Penal. Las características del derecho penal, bueno, es público. La mayoría de los autores dicen que es público, en que hacen consideración que pues el Estado, parte de este poniente que tiene, pues absorbe la autoridad sobre la regulación de los comportamientos, ¿no? Es finalista o teleológico, porque no se limita a hacer una especulación teórica, sino que trata de realizar, aunque a veces no la realice, ciertos fines en la convivencia social.
Igualmente, pues es valorativo porque realiza una labor de evaluación de las acciones humanas porque señala el valor de los actos que se realizan en la vida real. Es garantizador porque trata de asegurar en lo posible la integridad de los bienes jurídicos fundamentales, tanto individuales como sociales. Ejemplo de bienes individuales, el pudor, la vida, la libertad. Ejemplo de bienes sociales, el orden público, la república. Es cultural, ya que es una ciencia del deber ser y por lo tanto es cultural. Es normativo, lógicamente, porque el fenómeno delictivo puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, a través del delincuente, los factores que llevan a esa persona a cometer hechos delictivos, y también se puede estudiar el fenómeno netamente delictivo, tomando en cuenta la incidencia o frecuencia con que se cometen los delitos en cierto país o en un país determinado o en ciertas zonas del país. Es sancionador porque no se limita solamente a describir ciertos actos como delictivos, sino que establece la consecuencia de la realización de tales actos. O sea que señala la sanción penal que corresponde a la persona que ha perpetrado un delito. Sanción penal que pues lógicamente que tiene que estar previamente establecida. Por decir, el artículo 405 que habla del homicidio intencional establece una pena de tantos años a tantos años. Por ejemplo, no es esa la pena de 5 a 8 años de prisión. Eso es la pena. Una pena corporal, lógicamente de extracción de la libertad, llevada a un recinto carcelario donde debe cumplir esa pena, pero lógicamente me dice de 5 a 8 años. El 5 es el límite inferior, el 8 es el límite superior. Se saca la media o se toma el límite inferior o el límite superior, que eso es propiamente dosimetría penal. Pero es muy importante pues, que es la pena que establece tanto la norma sustantiva por excelencia o las diferentes leyes orgánicas o especiales que también establecen penas y que establece el tiempo de duración de las mismas, ¿no? Lógicamente que el tiempo de duración pues, va a ser ponderado por el juez, va a ser establecido y posteriormente ese tiempo establecido, el juez de ejecución verifica si le proceden o no beneficios procesales. Igualmente, pues bueno, es un regulador externo de la conducta humana, porque lógicamente se sanciona, es lo que se exterioriza, es la voluntad. No se sancionan los pensamientos o las intenciones, se sanciona es la acción y que esa acción lógicamente sea antijurídica y que esa conducta antijurídica conlleve a la consecuencia o a cometer un hecho delictivo, un delito. También, pues bueno, dentro de ese derecho penal existen otras ramas como el derecho penal administrativo, que es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que tiene por finalidad garantizar mediante la amenaza de una sanción penal o la imposición de esta cuando fuere necesario el cumplimiento de ciertos deberes particulares contra la administración pública. En cuanto a las relaciones del derecho penal y el derecho procesal penal, pues lógicamente van de la mano. ¿Por qué? Porque el derecho penal eh, establece los tipos y el derecho procesal penal es esa parte procedimental que coadyuva en el desenvolvimiento del derecho penal. Si una persona comete un hecho delictivo, pues lógicamente, conllevando todos esos elementos positivos del delito, se declara o durante, antes de ser declarado penalmente responsable, hay un proceso para verificar su culpabilidad, su inocencia. Ese proceso pues tiene ciertos principios, tiene garantías, tiene connotaciones especiales que son instituciones enmarcadas dentro del Código Orgánico Procesal Penal como norma objetiva penal. Ahora bien, en cuanto a las fuentes del derecho penal, dice que la expresión fuentes del derecho penal tiene dos acepciones. Se emplea para designar la autoridad encargada de dictar la norma jurídica, que serían las llamadas fuentes de producción, voluntad que dicta las normas vigentes en un lugar y en un momento determinado, y se emplea además para referirse a las normas en el derecho objetivo, que asume en todo caso la vida social, a la forma como se manifiesta, ¿no?
Las fuentes de conocimiento son las diversas formas que asume el derecho penal objetivo en la vida social. En el derecho penal, la única fuente de producción es el Estado, es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinan los delitos, porque solo él es el titular exclusivo y excluyente del jus ponendi, o sea, el derecho punitivo, del poder punitivo, que es el derecho penal subjetivo en todo caso. Las fuentes de conocimiento se suele citar, de acuerdo a la teoría general, como fuentes de conocimiento, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. No hay que confundir la expresión ley penal con la expresión limitada código penal. Es muy importante pues tener esa diferenciación porque pues lógicamente la ley penal comprende el código penal, los decretos leyes y demás, y leyes especiales. Clasificación de las fuentes del derecho penal. Bueno, en cuanto a las fuentes de producción, es la autoridad o voluntad que dicta las normas jurídicas. En este caso, la autoridad o voluntad que dicta las normas penales. Las fuentes de conocimiento es la manifestación misma de ese derecho, la forma en que el derecho objetivo, en este caso el derecho post-objetivo, asume la vida social. Se subdividen en fuentes directas, que son aquellas manifestaciones que por sí mismas engendran normas jurídicas penales, generales y abstractas. La única fuente directa donde rige el principio legalista es la ley penal. Y las fuentes de conocimiento indirectas son aquellas manifestaciones que no crean por sí mismas normas jurídicas penales generales y abstractas, pero que cumplen funciones como cooperar con la debida interpretación y por lo tanto con la correcta aplicación de las normas jurídicas, colaborar con la debida reforma en la correcta modificación de las leyes penales. En cuanto a la costumbre, bueno, la costumbre juega un papel importante, se pudiera decir, pero lógicamente de acuerdo a ciertos elementos o características propias, ¿no? La costumbre jurídica es un uso general y constante practicado con la convicción de que es jurídicamente obligatorio. Sin embargo, pues la costumbre, como ya indiqué, pues en el momento de aplicarse como fuente, tiene sus connotaciones especiales y sus elementos. Estos elementos de la costumbre es el uso general y constante, que es el elemento objetivo, y la convicción de que ese uso costumbre es jurídicamente obligatorio, la convicción que adquiere la colectividad que debe comportarse de esa manera y no de otra manera es el elemento subjetivo. Igualmente, pues están las decisiones de la Sala de Casación Penal. Recuerden que las decisiones de la Sala de Casación Penal son formas de verificar que hay cierto criterio establecido. Las decisiones de la Sala Constitucional sí son de carácter vinculante y más aún cuando la Sala Constitucional, como un máximo intérprete de nuestra Constitución, señala que es de obligatorio cumplimiento y tiene carácter vinculante para las distintas tribunales del país. Por eso es muy importante pues también tener en cuenta toda esta connotación en cuanto a las fuentes del derecho. Del derecho penal específicamente. La doctrina, como el conjunto de opiniones que emiten los juristas o jurisconsultos en materia determinada, en materia penal, la doctrina es el conjunto de opiniones emitidas en monografías, tratados, conferencias por los juristas especializados en derecho penal. En materia penal, en general, en materia jurídica, la doctrina no tiene fuerza obligatoria alguna, pero tiene un poder de persuasión o convicción que se deriva de la sensatez de los argumentos que emplea el penalista o tratadista en cierto momento. Los principios generales de derecho, bueno, hay muchas connotaciones en cuanto a los principios, si se consideran fuentes o no fuentes del derecho. Sin embargo, pues todas estas posiciones tienen que ser respetadas, porque lógicamente son personas investigadoras y conocedoras del derecho a fondo. Hay muchas opiniones en cuanto a los principios generales del derecho y principalmente se ha planteado la polémica entre los positivistas y los naturalistas. Los positivistas estiman que no existe derecho natural y que los llamados principios generales del derecho son aquellos en que se inspiran los ordenamientos jurídicos en conjunto, por lo que para determinar
¿Cuáles son principios generales del derecho? Hay que examinar los principios básicos del sistema jurídico vigente aquí y ahora. Los naturalistas sostienen que por encima de la ley y aún de la Constitución existen ciertos principios fundamentales que están de acuerdo con la naturaleza de las cosas y pueden ser de diverso orden y que el legislador constituyente debe acatar si quiere que las leyes sean justas y debidamente acatadas. Nos preguntamos entonces, ¿qué papel juega? Dice pues, los principios generales de derecho. Algunos afirman que no existe el derecho natural y que estos principios no tienen ningún valor de fuentes ni directa ni indirecta. Para los que sí existe el derecho natural, si bien no son fuente directa como en materia penal, sí son fuente indirecta y cumplen sus funciones como fuente de este tipo, a saber, porque ayudan a entender y comprender la ley penal y ayudan a reformar dicha ley. Esto en cuanto a las fuentes del derecho. Ahora, propiamente, la ley penal, que es parte también del programa académico, dice que en virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, la ley penal es la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera de nuestra disciplina, o sea, del derecho penal. La ley penal, dice Grisante Aveledo, es la manifestación de voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que la perpetran. Lógicamente que esa ley penal pues tiene garantías, una garantía dual como advertencia o parte de los principios, como advertencia y como garantía. Como advertencia, si una persona comete un delito, lógicamente será castigada con la pena o sanción prevista para ese delito. No debe ser juzgada con otra pena diferente. Y la garantía es si una persona no ha cometido delito, pues no debe ser juzgada ni castigada penalmente. No debe ser sometida a la aplicación de una sanción penal. Entonces, como advertencia, si haces esto, la consecuencia es esta pena. Pero también si no lo haces, pues lógicamente no vas a ser castigado con determinada sanción penal. ¿Ok? Esto también es muy importante, pues, saber que tiene esa dualidad. Características de la ley penal: es exclusiva en virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Solo en ella encontramos la descripción de los delitos y las penas o sanciones penales aplicables a los delincuentes. Es liberal, consagra la garantía de la libertad. Solo entra en juego cuando una persona comete un acto consagrado en la ley penal como delito. Mientras no lo cometa, debe tener la certeza de que no será sancionada penalmente, de que no se le hará aplicada la sanción penal alguna. Estas son las características propias de la ley penal. Es obligatoria, tiene fuerza vinculatoria, obliga a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República, y en tal caso la ley penal se aplica a autores de delitos perpetrados en el extranjero. Es ineludible, solamente puede ser derogada por otra ley penal. Los jueces no pueden derogarla. Como toda ley, solo puede ser derogada por el Poder Legislativo con el procedimiento previsto para la reforma de las leyes, y mientras la ley no haya sido modificada, mantiene toda su fuerza obligatoria. Es igualitaria, rige igual para todos los casos, a todas las personas, sin distinción de algún título o trato jurídico basado en credo, raza, condición social, económica a una persona determinada. Es constitucional. Para que la ley penal pues sea plenamente válida, debe adaptarse plenamente en el fondo y en la forma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si la ley no se adapta a la Constitución, puede ser atacada por el recurso de inconstitucionalidad. La Constitución está encima de las leyes ordinarias y está subordinada su validez a ellas. Eso es parte de lo que inclusive se llama el control concentrado y el control difuso, que pues, por supuesto ustedes los tienen que ver en derecho constitucional. Cuando una norma procedimental o líder con una norma constitucional, pues se debe aplicar el control difuso. ¿Y quién lo aplica? Lo aplican los jueces. Desaplicando esa norma procedimental o esa norma que colida con la Constitución y aplicando la Constitución de manera
preferente. Lógicamente que en esa desaplicación de la norma deben pasar como una especie de minuta a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional, ejerciendo el control concentrado como máximo interpretador de la Constitución, de nuestra Constitución, pues verificará la procedencia o no de esta desaplicación de la norma. Clasificación de las leyes penales. Bueno, la naturaleza de las leyes penales es una ley fundamental por excelencia. Las leyes penales especiales tienen sentido propio y sentido impropio. Las primeras pues son de carácter punitivo y han sido dictadas con la finalidad de tipificar como delitos ciertos actos y de establecer las penas aplicables a las personas que ejecutan ese delito. En sentido impropio, no se han dictado fundamentalmente con la necesidad de tipificar un acto como delito y establecer las sanciones penales a las personas que cometan ese acto, pues su finalidad es de otro orden, administrativo, mercantil, fiscal. Esa es la naturaleza, en todo caso, de las leyes penales. El principio de la legalidad de los delitos y de las penas, pues que opera de manera constitucional también en todo el ámbito normativo, y pues recibe también las denominaciones del principio de reserva o principio de positividad o principio de concentración legalista. Sin embargo, comúnmente pues se llama principio de legalidad de los delitos y de las penas, cuyo precepto es nulo un crimen, no la pena sin el eje. No hay delito ni hay pena sin ley previa en la cual se tipifican determinados actos como delitos y se indican las penas aplicables a las personas que los perpetran. Este principio pues también desarrolla dos garantías. La garantía criminal, en virtud del principio de garantía criminal, no hay delito sin la ley previa. Los únicos actos que pueden ser considerados como delitos son los previstos en la ley penal como tales. La garantía penal, no hay pena sin ley penal previa, es decir, que una persona que haya cometido un acto previsto en la ley penal como delito puede tener la seguridad que no se le aplicará la sanción penal prevista en dicha ley penal para otro acto determinado. Bueno, así las cosas, pues en cuanto a la historia normal del derecho penal, recuerden que el derecho penal ha sido evolucionado o ha ido evolucionando conforme a la necesidad también de la sociedad. Recuerden que en épocas antiguas el derecho penal era demasiado, pues se pudiera decirse primitivo, agresivo, se aplicaban pues penas corporales, penas crueles o tratos crueles a la persona que cometía hechos delictivos, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y demás, pues de acuerdo al delito que cometiera, ¿no? Para ellos era proporcional lo que cometía con base al castigo generado en el cuerpo físico en de la persona humana transgresora o victimaria en la comisión de ese hecho delictivo. Bueno, hasta aquí lo dejamos. En la próxima clase pues seguimos viendo todos estos aspectos, el ámbito temporal y la validez espacial y temporal de la ley penal. Vamos ya a entrarnos más un poco a la teoría del delito, ver qué tanto se abarca de la teoría del delito, sus elementos. Y en la tercera y última clase pues veremos lo que es las penas y demás. Bueno, eso abarca pues prácticamente penal 1. Los invito a que ustedes profundicen todos estos conocimientos, porque si se dan cuenta pues 40 minutos, 35 minutos que puedo dar de clases no son suficientes. Es necesario que ustedes se comprometan de manera interna a internalizar estos conocimientos y de manera autodidacta revisen, estudien, practiquen, y pues que se comuniquen con su docente, si tienen cualquier duda o que si necesitan clases, más clases, pues con gusto estoy a la orden. Pero si ustedes se quedan callados y omiten, pues, y no dicen nada, yo pienso que están entendiendo todo. Y es muy importante este tipo de materia, como derecho penal, derecho procesal penal, y que ustedes pues puedan comprenderlas en su totalidad. Con respecto a la frase que se indicó en mi plan de evaluación, son estas dos. La primera, necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida.
Necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Esto lo dijo Séneca para la frase de la actividad 1, o es la frase de la actividad 1. Y la frase de la actividad 2 es no debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. Esto también lo dijo Séneca y es la frase para la actividad 2. Así las cosas, pues bueno, nos vemos en próximas oportunidades y como lo decía Emmanuel Kant, atrévete a pensar. Hasta luego. Muchas gracias.